Buenos días a todos. Aquí estoy dispuesta a compartir con ustedes algo sobre el carisma y la vida de oración en la Orden de la Visitación de Santa María. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a dividir estas consideraciones en 4 puntos. Primero, haré una breve descripción de nuestros fundadores del carisma. Segundo, cómo nos enseñan ellos a entrar en la oración. Tercero, cómo nos enseñan a hacer la oración. Y cuarto, qué debe pasar después de la oración. Todo según nuestros fundadores. Comienzo con la presentación de los fundadores y el carisma y entresaco algunas de las palabras que Benedicto XVI pronunció en la catequesis que hizo sobre San Francisco de Sales. Dios es el Dios del corazón humano. En estas palabras aparentemente sencillas captamos la huella de la espiritualidad de un gran maestro, San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Nace en 1567 en una noble familia. Su vida fue relativamente breve, pero de gran intensidad. Estuvo siempre en perfecta armonía con el querer divino. No fue un hombre que se convirtió y luego no siempre de acuerdo con el querer de Dios. Cuando todavía era un muchacho, leyendo a San Agustín y a Santo Tomás, le quedó una idea confusa de la predestinación. Pensó si él sería predestinado para condenarse o para salvarse, y esto le atormentó de tal forma que apenas podía comer ni dormir, lo que le llevó al borde de la muerte. Por fin un día, ante una imagen de la Virgen, hizo un acto de abandono en el que le dijo al Señor que aceptaba ir al infierno con tal de que allí no blasfemara contra él. No le preocupaban los tormentos, lo único que deseaba era amar a Dios y no ofenderle. En el momento en el que hizo este acto, desapareció la tentación y su alma recobró la paz. A partir de esta gracia recibida, comenzó para él una nueva etapa, en la que fue avanzando por el camino del abandono en el querer de Dios y en la santa indiferencia, no queriendo otra cosa sino la voluntad de Dios. Obispo y pastor de una diócesis pobre y atormentada, fue inmensa la influencia de su vida y de su enseñanza en la Europa de la época y de los siglos siguientes. Es apóstol, predicador, escritor, hombre de acción y de oración, comprometido en hacer realidad los ideales del Concilio de Trento, implicado en la controversia y en el diálogo con los protestantes, experimentando cada vez más la eficacia de la relación personal y de la caridad, más allá del necesario enfrentamiento teológico. Encargado de misiones diplomáticas a nivel europeo y de tareas sociales de mediación y reconciliación. Pero San Francisco de Sales es sobre todo un director de almas. Para él Dios es Padre y Señor, esposo y amigo. Tiene características maternas y de nodriza. Ese Dios atrae hacia sí al hombre con vínculos de amor, es decir, de verdadera libertad. Ya que el amor no tiene forzados ni esclavos, dice él, sino que reduce todas las cosas bajo la propia obediencia con la fuerza tan deliciosa que si nada es tan fuerte como el amor, nada es tan amable como su fuerza. Hacedlo todo por amor, nada por obligación. El amor marcó su vida de forma excepcional. Precisamente conocemos todos, escribió el Tratado del Amor de Dios, en el que nos muestra su alma llena de ternura, como nos dice una de las oraciones del día de su fiesta. Al final de su vida tenía constantemente en sus labios estas palabras que se han hecho célebres por su sencillez, pero también por la profundidad que encierran. Nada pedir, nada rehusar. Recibid lo que os den y no pidáis lo que no quieran daros. En esta práctica encontraréis la paz para vuestras almas.
Sí, mantened vuestro corazón en esta santa indiferencia, para recibir lo que os den y no desear lo que no os van a dar. En una palabra, no deseéis nada. Poneos vosotras mismas y poned plena y perfectamente todas vuestras preocupaciones en manos de la divina providencia. Murió en 1622 a los 55 años, tras una existencia marcada por la dureza de los tiempos y por los trabajos apostólicos. Nuestra fundadora, Santa Juana Francisca de Chantal, nace en 1672, también en una noble familia. A los 20 años se casó, tuvo 6 hijos y a los 28 quedó viuda. Su vida también estuvo marcada por el amor. Mujer fuerte, de personalidad excepcional, amó tiernamente a su marido y a sus hijos, pero ella misma dirá: cuando el amor me ha despojado de todo, solo me queda el amor. Y es que, efectivamente, su madre murió cuando ella solo tenía 18 meses, su marido cuando tenía 28 años, vio morir a 5 de sus hijos. San Francisco de Sales murió también antes que ella y las primeras hermanas que fundaron la orden también. Entonces el amor le iba despojando de todo. En 1605 conoció a San Francisco de Sales, que fue para ella guía fiel que la liberó de todos sus escrúpulos, dándole una verdadera libertad interior. De su profunda comunión espiritual con San Francisco de Sales nació en 1610 una nueva familia religiosa, la Orden de la Visitación, caracterizada por una consagración total a Dios, vivida en la sencillez y la humildad, en hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Quiero que mis hijas, escribió nuestro Santo Padre, no tengan otro ideal que el de glorificar a nuestro Señor con su humildad. La admirable intuición de San Francisco de Sales, continúa el Papa Benedicto, le hizo comprender cómo era necesario en la Iglesia un camino nuevo de santificación, que abriese la puerta a personas con poca salud física, personas de edad avanzada o que simplemente no se sintieran atraídas a la práctica de grandes austeridades externas. El santo quiso que la nueva congregación por él fundada llevara el título de la Visitación de Santa María, por una especialísima devoción y amor a la Madre de Dios, por encontrar en este misterio 1000 detalles particulares que le daban una especial luz sobre el espíritu que deseaba establecer en su instituto. Era un misterio poco venerado en aquel momento en la Iglesia, así de modo natural. Por eso nuestra orden es también mariana. Nuestra fundadora dice: ved, hijas mías, cómo lo tenemos todo en María y con qué esmero y confianza debemos recurrir a ella. Si somos niñas, ella es madre. Si somos débiles, es Virgen poderosa. Si tenemos necesidad de gracias, ella es madre de la divina gracia. Si somos ignorantes, ella es trono de la sabiduría. Si estamos tristes, ella es causa de alegría en toda la tierra. Nuestra pequeña congregación es obra de los corazones de Jesús y de María. Y continúa el Papa Benedicto: el eje y fundamento del edificio espiritual querido por San Francisco de Sales para la Visitación no podía ser otro que el puro amor de Dios. Nuestro santo fundador dice: siempre he pensado que el espíritu peculiar de la Visitación es un espíritu de profunda humildad ante Dios y de dulzura con el prójimo, ya que cuanto menores son los rigores corporales, tanto mayor ha de ser la dulzura del corazón y la perfección del espíritu. Por lo tanto, es necesario que en esta casa la humildad para con Dios y la dulzura para con el prójimo suplan las austeridades de las carmelitas, clarisas o cistercienses, dejando a las grandes órdenes ya establecidas en la Iglesia
el honrar a nuestro Señor por medio de excelentes ejercicios y virtudes brillantes, quiero que mis hijas no tengan más pretensión que glorificarle por su vida humilde, que tengan los pies bien calzados y el corazón desnudo. Y nuestra fundadora explicó a sus hermanas en qué consiste el martirio del amor. Quizás sea una lectura que muchas conocemos del oficio de lecturas, pero lo comentamos un poquito también. En la Iglesia no todos los santos han sido mártires, les dice, porque hay otro martirio más fuerte que el de derramar la sangre. Es el martirio del amor, por el cual Dios llega a separarnos de nosotras mismas. Conoció un alma a la que Dios le fue separando de todo lo que le agradaba, como si un corte dado por la espada hubiera separado su alma de su cuerpo. Es fuerte el amor como la muerte, y los mártires de amor sufren dolores más agudos en vida para cumplir la voluntad de Dios que si hubieran de dar 1000 vidas para testimoniar su fe, su caridad y su fidelidad. Dicen las contemporáneas, comprendimos que hablaba de ella misma. Ya hemos visto antes cómo Dios le fue separando de todo. Y a este martirio, prosiguió nuestra Santa Madre, es al que llama a las hijas de la Visitación si son completamente fieles al amor y lo desean ardientemente. Murió en 1641, dejando 80 monasterios fundados. Vemos un poquito más el carisma, un carisma con corazón, podríamos decir, ¿no? San Francisco de Sales escribe a nuestra Santa Madre una nota en la que le dice: nuestra congregación es lo suficientemente grande para que tenga su escudo, su grito de armas, su blasón. He pensado que en nuestro escudo habrá un corazón rodeado de una corona de espinas. En él estarán grabados los nombres de Jesús y María y estará atravesado por 2 flechas. Sin embargo, en este corazón, que podríamos pensar en el de Jesús, el santo no ve el corazón de Jesús, sino en el escudo pone el corazón de la hermana, de la visitantina, que está rodeado de una corona de espinas, que es la cuidadosa mortificación para que nada lo dañe ni lo manche, y grabado en ese corazón los nombres de Jesús y de María, todo con Él, por Él, para Él, por medio de la Virgen, y atravesado por 2 flechas, esto es muy bonito también, ¿no?, que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Este es el pensamiento de nuestro santo fundador y lo tuvo precisamente el día en el que años más tarde se celebraría la fiesta del Sagrado Corazón. En esta explicación del escudo podemos apreciar ya el espíritu también de la orden. Faltan todavía más de 60 años para que Jesús le revelara a nuestra Santa Hermana Margarita María de Alacoque los secretos de su corazón amante, con la misión de saborearlo para darlo a conocer al mundo. Los fundadores, que ya habían penetrado de lleno en este corazón, en el amor de Jesús, y profundizado en lo que Jesús dijo: aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón, tomaron este mandato del Señor por guía para su vida. Por eso la humildad es la virtud característica de la orden. Y estas frases suyas nos lo descubren mejor que cualquier palabra. El brillo de la Visitación es no tenerlo y su grandeza la pequeñez. El Salvador moribundo nos dio a luz por la abertura de su Sagrado Corazón para imitar las 2 virtudes más amadas de su corazón, la dulzura y la humildad. El espíritu de la Visitación es espíritu de dulzura, hay que conservarlo por encima de todo, porque si no se obrare con este espíritu, aun cuando todo lo demás se observare, ya no sería una visitación. Y entramos ahora ya en la oración en la Visitación. La verdad es que nuestros fundadores han hablado mucho de la oración y nos han dejado magníficos tratados de oración, así que tengo un poco de dificultad para resumir tanto como ellos nos han dejado.
Bueno, ¿cómo debemos prepararnos? Nuestra Santa Madre nos da estos consejos. La verdadera y buena preparación para hacer bien la oración es llevar una vida mortificada y mantenerse recogida cerca de nuestro Señor. La oración y la mortificación son los dos principales ejercicios de la vida consagrada. Lo uno no puede ir sin lo otro, porque las rosas de la oración no se recogen sin las espinas de la mortificación. El don de oración es entre todos los dones el que no se alcanza sino de Dios. Por ello hay que pedírselo continuamente, con profunda humildad, sin cansarse nunca. Debemos ponernos en la presencia de Dios con un simple acto de fe en su omnipresencia, cobijándonos en su bondad infinita como un polluelo bajo las alas de su madre, retirándonos del todo de nosotras mismas para contemplarle en nuestros corazones, que es donde reside con presencia especial. Pero todo esto debe hacerse según el atractivo personal de cada una. Para hacer bien la oración, lo primero es poner nuestra alma en paz, y para ponerla en paz es necesaria la humildad. Amar la propia abyección, expresión salesiana, es el camino también de una visitandina. Diríamos amar nuestra pequeñez, amar ese caso concreto en el que hemos hecho el ridículo o esa imperfección que todo el mundo ha visto. Amar la humillación que nos proviene de todo esto, de ese sentirnos de verdad pequeñas. San Francisco de Sales dice: si yo falto, me apresuraré a reparar de la mejor manera posible la falta, pero no dejaré de aceptar la yerción y el desprecio que de todo ello se origina. Y si una cosa se puede separar de la otra, rechazaría enérgicamente el pecado y elegiría humildemente la abyección, ese que todos me han visto quedar mal. Si ya hemos logrado la paz por la humildad, si ya estamos tranquilas para poder entrar de verdad en la oración aceptando nuestra pobreza. Es importante pasar en cuanto sea posible a los coloquios con palabras de afectos apropiadas a la materia, considerar lo que hace nuestro Señor en ese misterio que queremos meditar y de vez en cuando dirigirle algunas palabras, bien de amor, de abandono, de arrepentimiento, según el movimiento interior, y las hemos de decir muy suave y tranquilamente, deslizándolas en el corazón divino como si sólo de él quisiéramos ser oídas. Cuando nuestro corazón se encuentre así conmovido, no hay que multiplicar las palabras, hemos de detenernos algo a fin de saborearlas, dejándolas imprimirse suavemente en nuestros corazones. Sigue nuestra Santa Madre: a las que principian en la vida religiosa hay que hacerles empezar por la meditación, ya que al principio es importante grabar bien en el espíritu las verdades de la fe, con la consideración dulce y sencilla que deben hacer de ellas. La materia de meditación más corriente y útil son la vida, muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor, para poderle imitar también en nuestra vida. Estos coloquios con nuestro Señor y esta forma de orar es muy útil y muy buena, pero a medida que avanzamos hay que tratar de simplificarla cada vez más, conversando despacito con nuestro Señor como un amigo conversa con su amigo en amorosos coloquios, puesto que para hacer nuestras oraciones sabrosas y útiles hay que tratar de los misterios de Dios con Dios mismo. También nuestro santo fundador, en la introducción a la vida devota, escribe: antes de entrar en la oración, es necesario incitar a nuestra alma para que piense que Dios está en ese momento en tu corazón, que te mira con amor, que la humanidad de nuestro Señor está contigo. Pero si estás delante del Santísimo expuesto, entonces ya no te lo tienes que imaginar, porque realmente está, aunque no le veamos. Y en el Tratado del Amor de Dios nos dicen:
El conocimiento se requiere para la producción del amor, porque nunca podemos amar lo que no conocemos, y a medida que aumenta el conocimiento, aumenta el amor. Pero muchos estudian por curiosidad y pocos se dan a la meditación para sentir el pecho abrasado en el santo amor divino. Qué bonito, ¿no? Porque meditar es un místico rumiar para encontrar motivos de amor y algún celestial afecto. Así lo hace la esposa del Cantar de los Cantares, que va volando sobre los ojos, los labios, las mejillas, la cabellera del amado, para sacar la suavidad de 1000 amorosos sentimientos, y abrasada de divina pasión, habla con él, le escucha, le anhela, le admira y le ama. El amado, por su parte, le abre su corazón y derrama sobre ella su luz, sabiduría y dulzores sin fin. Para nuestro fundador, la oración tiene que estar llena de afectos, porque dice: un corazón sin movimientos ni afectos no tiene amor. Nuestra vida espiritual será tal como sean nuestros movimientos afectivos. Un corazón amante no está sin movimiento afectivo. El origen de este amor que atrae el corazón es la vida de Jesucristo, que murió por nosotros, murió para nosotros y en nosotros. Si la oración es un coloquio con Dios, ¿de qué hablaremos?, dice el santo. Solo hablaremos de Dios, pues ¿de qué se puede ocupar el amor si no es del amado? Por eso la oración es una conversación mediante la cual el alma trata con Dios tiernamente sobre su amabilísima bondad para unirse y gozar de ella. El amor busca el secreto, y aunque los amantes no tengan que decirse nada, se complacen en estar solos. El lenguaje del amor solo lo entienden los que se aman. Este hablar silencioso se realiza por muy secretas aspiraciones e inspiraciones, por eso se llama coloquio de silencio. Los ojos hablan a los ojos, el corazón al corazón. Nadie entiende nada fuera de los amantes. Tan pronto como el hombre fija con alguna atención su pensamiento en la consideración de la divinidad, siente cierta dulce emoción. Pensar en la divinidad nos da cierta dulce emoción, que muestra que Dios es el Dios del corazón humano. Cuando el alma contempla a Dios herido de amor por ella recíprocamente recibe una herida de amor. Y si el alma está herida, ya no puede vivir sin su amante. La gracia tiene fuerza no para obligar, sino para atraer nuestro corazón enamorando nuestra libertad. Obra fuertemente, mas con suavidad tan admirable que nuestra voluntad no queda agobiada bajo tan poderosa acción. Nos presiona, pero no sofoca nuestra libertad. En medio de toda su fuerza podemos consentir o resistir a sus impulsos según nos place. Dios tiene fuerza para obligar, pero no quiere hacerlo. Prefiere que lo hagamos nosotros libremente. El Espíritu Santo nos sopla con sus inspiraciones para que volemos, pero aunque nos despierta, no quiere levantarnos si nosotros no queremos. Dios tiene fuerza, pero su dulzura le hace respetar nuestra libertad. Por eso nuestra oración es siempre una experiencia de gratuidad que manifiesta la profundidad del amor del Padre. Vuelvo otra vez a nuestra Santa Madre, que nos dice cómo es la oración de una hija de la Visitación. Dios conduce a casi todas las hijas de la Visitación a una oración de simple unidad y única simplicidad de presencia de Dios, por un entero abandono de sí mismas a su santísima voluntad y a la dirección de su divina providencia. Pero no podemos llegar a esta oración si no somos atraídas por el Señor. Hay que esperar con humildad y paciencia la hora escogida por nuestro divino Salvador
para introducirnos en esta felicidad de abandono de nosotras mismas a su santísima voluntad. Podríamos decir, pero ¿y qué hacer cuando se está en sequedad? No siempre sentimos esa dulce emoción. Pues dice nuestra Santa Madre, en este tiempo de sequedad debemos meternos delante de Dios con perseverancia y respeto, sufriendo las penas con amor, porque cuando la pobre alma se encuentra en impotencia para meditar, solo le queda sufrir. Es oración muy agradable a Dios este puro sufrimiento si va acompañada de humildad, aceptación y confianza. El alma debe contentarse con la sola voluntad de Dios y con el honor que tiene de permanecer en su santa presencia, como lo haría una esclava ante su Señor, una discípula ante su Maestro, o también una esposa al lado de su esposo, una hija a los pies de su Padre, o según el Espíritu Santo se lo sugiera a cada uno. De vez en cuando susurrar algunas palabras a nuestro Señor. Estas palabritas, dichas con amorosa sumisión, aunque se digan sin gusto, son muy útiles para el alma, ya que no es nuestro propio gusto el que buscamos, sino el de Dios que nos quiere en ese estado. La oración de paciencia, de sumisión y de abandono que habrán de practicar en esta ocasión no será menos agradable a Dios, y tal vez lo sea más que si su corazón se derritiese en consuelos. Lo que Él elige es siempre lo mejor para nosotras. El alma debe, en la parte suprema de su espíritu, unirse y perderse toda en Él. De este modo encontrarán la paz en medio de la guerra y el descanso en el penar. Hay que permanecer en el estado en el que Dios nos pone. En la pena tener paciencia y en el sufrimiento sufrir. Nuestra oración debe terminar siempre con actos de abandono, de amor, de confianza en Dios, de agradecimiento, de ofrecimiento y petición, con una firme resolución de corregirnos de nuestros defectos. Con la gracia de Dios, claro, practicando con fidelidad las resoluciones que nos haya inspirado. La prueba de que una oración es buena es que produce verdaderos frutos de virtud en una exacta observancia, y que el alma sea tan constante en su fidelidad en las buenas obras entre las desolaciones y amarguras como en el goce de los favores divinos y consolaciones. Y pasamos ya a la última parte, que ocurre después de la oración. Dice nuestro fundador: alguno se creerá muy devoto porque reza diariamente un sinnúmero de oraciones, aunque después su lengua se desate de continuo en palabras insolentes, arrogantes o injuriosas. Cuando se ve a una persona que en la oración tiene raptos por los cuales sale y sube encima de sí misma hasta Dios y sin embargo no tiene éxtasis en su vida, esto es, no lleva una vida elevada y unida a Dios por la mortificación de sus caprichos e inclinaciones naturales, por la dulzura interior, la sencillez, la humildad y sobre todo por una continua caridad, creedme que todos estos raptos son grandemente dudosos y perjudiciales. Estar sobre sí mismo en la oración y bajo sí mismo en las obras y en la vida, ser angélico en la meditación y bestial en la conversación, es cojear de las dos piernas, pues es una señal cierta de que tales raptos y tales éxtasis no son más que ardides y engaños del espíritu maligno. Abundan los bienaventurados, santos y mártires que jamás tuvieron raptos, pero nunca ha habido uno sin el éxtasis de la vida y de las obras, sobreponiéndose a sí mismo y a sus naturales inclinaciones. Quien presume de elevarse hacia Dios, pero no vive la caridad para con el prójimo, se engaña a sí mismo y a los demás.
Nuestra Santa Madre, que había aprendido muy bien esta lección de su santo director, afirma: es un sólido éxtasis el que nos saque de nuestras propias inclinaciones para vivir todos en la regla, que es la voz de Dios para nosotras, y en donde encontraremos todos los medios para atender a nuestra perfección y a la unión con Dios y con el prójimo. Hemos de dejar a nuestro buen Padre Celestial el cuidado y la conducta de nuestra oración y de nuestro interior, y no tener más que una sola preocupación, la de mantenernos cerca de Él, practicando fielmente las sólidas virtudes que su bondad nos presentará en ocasiones diversas y de momento en momento sin extender la vista más allá. Dichosa el alma que ame el santo ejercicio de la oración y persevere en él a pesar de toda la dificultad. El don de la oración es entre todos los dones el que no se alcanza sino de Dios. Por ello hay que pedírselo continuamente con profunda humildad, sin cansarse nunca. Para nuestro fundador, la santidad consiste en la unión de nuestra voluntad con la de Dios. Pero si pensamos que estamos unidas con Dios y no lo estamos con el prójimo, nos engañamos. La unión de nuestra alma con Dios se consigue por la unión de nuestra voluntad con la suya, y la unión con el prójimo se consigue a través de la dulzura, nos dice él. Por la virtud de la mansedumbre de corazón, nos unimos con nuestros prójimos mediante una exacta y puntual conformidad de vida, costumbres y ejercicios. Y termino ya con un relato que nos cuenta nuestro Santo Padre, en el que se ve la actitud que debemos tener en nuestra vida durante la oración y fuera de ella. Cuenta él: la hija de un excelente cirujano que padecía fiebre continua, ella se sentía muy amada por su padre, la quería a él por encima de todo, y ella le decía a una de sus amigas: me encuentro muy mal, pero no pienso en los remedios, pues no sé cuáles servirían a mi curación. Podría desear una cosa y acaso necesitar otra. ¿No hago mejor dejar este cuidado a mi padre, que sabe y desea para mí todo cuanto mi salud requiere? Haría muy mal preocupándome de ello, porque sé que él se preocupará por mí. Haría mal en querer algo, pues él me va a dar todo lo que para mí sea provechoso. Esperaré a que quiera lo que estime pertinente, y no me entretendré más que en mirarle cuando esté cerca de mí, en testimoniarle mi amor filial y en demostrarle mi absoluta confianza. Dichas estas palabras, se durmió y entró su padre y le preguntó: mira, es necesario que ahora te hagamos una sangría, que te sangremos, como hacían antes, ¿no? Y ella le dijo: Padre mío, tuya soy, yo no sé lo que debo querer para curarme. A ti te corresponde querer y hacer por mí cuanto te parezca adecuado. En cuanto a mí, me basta con amarte y honrarte de todo corazón. Le vendan el brazo y el padre esgrime la lanceta y abre la vena. Mientras dura la operación y corre la sangre, ni una sola vez miró la amable hija su brazo herido ni su sangre escapándose de la vena, sino que los ojos puestos en el rostro de su padre no decía otra cosa, a veces suavemente, sino: mi padre me ama mucho y yo soy toda suya. Cuando todo acabó, no le dio las gracias, sino que repitió una vez más las mismas palabras de afecto y confianza filiales. Dice nuestro santo: dime ahora, ¿no demostró aquella muchacha amor más atento y más firme hacia su padre que si se hubiese preocupado en pedirle remedios para su mal, en mirar cómo le abrían la vena o cómo la sangre corría, y en decirle muchas palabras de gratitud? Hubiera sufrido mucho haciendo todo esto, hubiera visto cómo corría la sangre, se hubiera preocupado. Sin embargo, ella solo miraba a su padre y tenía confianza en su padre. ¿Qué otra virtud hubiera practicado sino la de el agradecimiento, dándole las gracias?
no obró mejor ocupándose por entero en muestras de amor filial infinitamente más agradable al Padre que cualquier otra virtud. Vale más decir te amo que decir gracias. Señor, que se cumpla tu voluntad. Sí, Señor, sí, siempre sí, sin querer ver ni saber lo que haces en mí. Gracias por permitirnos compartir con todos vosotros estos puntos de reflexión sobre nuestro carisma y vida de oración en la Orden de la Visitación. Dios sea bendito.